Dicen que criar adolescentes es como soltar flechas, pero ¿cómo saber si volarán en la dirección correcta? Hay momentos en que sentimos que todo lo que hemos sembrado se está desvaneciendo. ¿Vale la pena seguir insistiendo en la fe cuando las respuestas son pocas y los desafíos muchos? Hoy vamos a abrir esta conversación. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en el cuarto día de nuestra serie especial por el Día de las Madres titulada La maternidad, fe para cada etapa. Estamos celebrando el ministerio tan hermoso y fundamental de la maternidad. A lo largo de esta serie nos hemos propuesto no solo honrar a las madres, sino también ver cómo Dios utiliza el caminar de la maternidad para modelar y refinar el carácter de cada mujer madre que es seguidora de Cristo. Y vamos hoy a hablar de una etapa que muchos padres temen y pocos entienden del todo. ¿Qué ocurre cuando nuestros hijos ya no son niños, pero todavía no son adultos? ¿Cómo se forma la fe en medio del caos, los silencios y las decisiones difíciles de la adolescencia? Hoy abrimos la puerta a esas preguntas con una historia real desde Cuba y con una palabra eterna que nos lleva directo al corazón de Dios. Estamos acompañados por Liliana Ross en una conversación honesta sobre la confianza, la fe y el Dios que nunca pierde el control cuando nuestros hijos están en crisis. Nosotros estamos tranquilos, porque más allá de su vida, estamos tranquilos en el plan del Señor. Él es soberano, como te dije ahorita, Él tiene todo en control y Él en su palabra revelado cuál es su plan de redención para la humanidad. Nosotros esperamos en el Señor que nuestra hija forme parte de ese plan. Quédate conmigo para escuchar más de esta reflexión. Todos sabíamos que este día llegaría, pero cuando llega, no estamos listos. La niña que antes te buscaba para todo, ahora te cierra la puerta. El niño que antes hablaba sin parar, ahora responde con monosílabos. Los años de adolescencia llegan como una tormenta que remueve todo. Aunque estos años pueden llevarnos a cuestionar nuestras habilidades y el control que tenemos como padres, hay una realidad bíblica que nos ayuda a soltar el control y descansar en la soberanía de Dios. Estudiaremos esto en unos momentos en una exposición del Salmo 127, así que busca tu Biblia y ábrela al Salmo 127. Pero antes de ir al estudio, vamos con Gabriela, una colaboradora nuestra desde La Habana, quien entrevistó a una hermana sobre los años de adolescencia. Buenos días, mi hermana. Si pudieras decirnos tus nombres, tus dos apellidos y la iglesia a la que perteneces. Mi nombre es Liliana Ross Léndez y sirvo en la Iglesia Bautista de Almendares. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar esta pequeña entrevista. Quisiera preguntarte, ¿cómo pueden los padres cultivar una comunicación abierta y una relación de confianza con sus hijos adolescentes? En este caso, tu niña no es adolescente, pero bueno, ¿qué consejos nos puedes dar? Creo que la confianza se cultiva desde que son pequeños, enseñándolos a que siempre te comuniquen cómo se sienten. Eso también tiene que ver mucho con cómo manejamos como padres eso. Desde pequeños, por ejemplo, cuando ellos llegan de la escuela, siempre crear el hábito de preguntarles cómo te fue, pero ser intencionales con las preguntas. No es como que, ¿cómo te fue ya de manera informal? No te sientas, ¿cómo te fue el día? Cuéntame qué te pasó, qué hiciste mal.
¿Por qué te regañaron? ¿Tú entiendes que hiciste algo mal en eso? Y eso también crea oportunidad de que ellos se abran, confiesen en que han fallado y también tú corregir si hay algo que está mal. Y aunque tú no lo creas, eso con el tiempo va creando el hábito y ellos ya de una forma u otra hay un momento en que cualquier cosa te la pueden contar, pueden consultar contigo como padre para un asunto que no sepan cómo manejarlo. Y nada, es algo de crearlo siempre, desde pequeños. Claro. ¿Qué sabiduría bíblica le has dado, le has expuesto a tu hija a través de sus dificultades con la identidad, la presión social y la fe? Bueno, mi niña con la presión social no ha tenido tantas dificultades, pues está muy pequeña aún. Y ella hasta el momento es bastante segura de sí misma. Pero en cuanto a la fe, sí ha tenido inquietudes. Y nosotros siempre, como padres, mi esposo y yo, tratamos diariamente de cualquier situación que se presente en su vida, estoy hablando de situación de peso, siempre llevarla al Evangelio. Y también que enseña las escrituras al respecto. Pero siempre mostrarle el Evangelio en todo. Y su necesidad de Jesucristo, su pecado, mostrárselo. Y que así mismo, como ella está necesitada, nosotros también estamos necesitados todo el tiempo de la gracia y el Evangelio predicárnoslos diariamente. Que seamos cristianos de años no implica que nosotros no necesitamos arrepentirnos diariamente de nuestros pecados, que no tenemos dudas en cuanto a aspectos relacionados con la fe. Nosotros le hacemos saber eso a ella y nada, siempre cualquier duda que Ana tiene referente a esos temas que me comunicas, vemos cómo mostrarle el Evangelio en medio de todo eso. Claro. ¿Podrías tú compartir un momento en el que tuvieron que entregar completamente a su hijo a Dios? Bueno, el único evento así que recuerdo, yo estaba embarazada y tenía amenaza de aborto. Ya la niña estaba grandecita. Y para nosotros fue un tiempo fatal porque en ese momento vinieron muchas dudas a nuestra mente. Pero también durante el proceso el Señor nos recordó de que a pesar de que nosotros no estábamos buscando a Anita, fue su mano ahí obrando soberanamente en su tiempo, cosas que nosotros no entendíamos en un momento, luego lo entendimos, si actualmente lo entendemos. Y en ese tiempo eso nos dio mucha paz, recordar eso mismo que Él nos habló por medio de su palabra, y es que Él está al control de todas las cosas de sus hijos y todo ayuda siempre para bien. Y eso nos dio paz, nos dio descanso en medio de esa prueba tan difícil porque deseamos mucho a nuestra niña y ya ella estaba grandecita, nos hemos encariñado, en fin. Y bueno, padres primerizos, te podrás imaginar cómo nos sentimos. Pero no, gracias al Señor, a pesar de todo el pronóstico que no era favorable, el Señor permitió que a cabo de un tiempo todo volviera a su normalidad en mi interior, que era lo que amenazaba con que Ana saliera antes de tiempo. Y bueno, gracias al Señor, ahí está. ¿Cómo guiar a su hijo de regreso a Cristo en un mundo que lo atrae en muchas direcciones? Bueno, una premisa que tenemos clara nosotros dos como padres es que la salvación es del Señor, no es nuestra. Nosotros desde pequeños les instruimos en la palabra, también lo corregimos en su camino para que no se aparte de él, en caminos del niño. Pero claro, todo eso con instrucción bíblica también. Pero sí tenemos claro eso. Nosotros no convertimos a nuestros hijos, nuestros esfuerzos no convierten a nuestros hijos, nuestras palabras no convierten a nuestros hijos. Ese poder solamente lo tiene el Evangelio y lo lleva a cabo por medio del Espíritu Santo. Eso está claro en las Escrituras y está claro para nosotros. Nos quita mucha presión de encima como padres. El día de mañana, si nuestra niña no acepta a Cristo, es decir, el Señor no obra salvación en ella, nosotros estamos tranquilos, porque más allá de su vida, estamos tranquilos en el plan del Señor. Él es soberano, como te digo ahorita, Él tiene todo en control y Él, en su palabra, revelado cuál es su plan de redención para la humanidad. Nosotros esperamos en el Señor que nuestra hija forme parte de ese plan, pero si no lo forma, también descansamos en Él, porque también entendemos que ella es un regalo del Señor. Él no la dio. Nosotros ni siquiera la buscábamos en ese tiempo, pero todos los hijos son regalos del Señor. Entonces, Él los da, Él los quita y Él también decide qué pasa con la vida de ella. Independientemente de sus acciones, que la alejan o no, independientemente de su pecado, que ella es responsable con su pecado, Dios no es responsable con su pecado. Pero aún así, en ese aspecto de la salvación,
nosotros descansamos en el Señor. Ahora, si tuviéramos en un momento determinado, ella hiciera la profesión de fe, realmente vemos que hay frutos de arrepentimiento y de una genuina conversión en ella. Y en un momento determinado, ella se desliza, bueno, nosotros como padres, corregirlo con las Escrituras, el Evangelio, todo el tiempo. Pero aún así entendemos que el Señor, en su palabra dice, Él hace que sus santos perseveren hasta el final. Amén. Mi hermana, ¿qué palabras de aliento les darías a las madres que se sienten desanimadas en este etapa? En este caso, en tu caso, que Ana tiene 6 años, todavía es muy niña, ¿qué aliento, qué consuelo de aliento le puedes dar a esa madre que a lo mejor se siente un poco desesperanzada o no sé? Bueno, primero que todo tengo que decir que yo estoy agradecida al Señor porque me ha puesto una pareja que es un líder espiritual, que cuida de nosotras y no tengo el peso sobre mis hombros. Pero sé que hay muchas madres que no tienen esa bendición, tristemente están solas, criando a sus hijos solas. Y si son creyentes, por supuesto, mi consejo es, mi hermana, descansa en el Señor. Nosotros como hijas suyas tenemos que recordar de que todo en nuestra vida está en sus manos. A Dios no se le escapa ningún detalle, ni el más mínimo. Y nuestros hijos también están en sus manos. Como digo ahorita, aunque ellos en una etapa cuando son conscientes de su pecado ya son responsables por él, Dios no lo es, nosotros tampoco. Pero mi consejo es que toda esta primera etapa que ellos aún no toman esas decisiones cuando están acercándose a la preadolescencia, que crean crisis en las familias más graves de las que puedan crear ahora. Mi consejo es ese: recuerda de siempre a ti misma el Evangelio, predica pero primero a ti y también a tus hijos en todo tiempo. No es que les caigas a vivir eso, tampoco es saludable eso, pero cualquier oportunidad que tú reconozcas que es un momento oportuno para predicar el Evangelio a tu hijo y mostrarle su pecado y su necesidad de Jesucristo, hazlo. Y no te canses de instruirlo en la palabra, porque ella es la que tiene poder para convertirse por eso. Bueno, mi hermana, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. Y nada, que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Queremos cerrar este episodio con una reflexión centrada en Cristo basada en el Salmo 127. Lee conmigo este pasaje. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Pues este salmo atribuido a Salomón se encuentra en una pequeña colección de cánticos de ascenso que los peregrinos cantaban camino a Jerusalén. Tiene solo 5 versículos, pero encierra una verdad poderosa que es absolutamente esencial para los padres y en especial para madres que están criando adolescentes en un mundo complejo y desafiante. Escúchame. Todo depende de Dios. Así que, primero, vamos a ver a Cristo en el centro del hogar, el centro de la casa. La primera mitad del Salmo nos advierte contra el esfuerzo humano sin dependencia en Dios. Si el Señor no edificare la casa. La palabra aquí es vano. Dice, no importa cuánto planifiquemos, eduquemos o vigilemos, si no reconocemos que el único constructor y guardián real de nuestros hogares es Dios mismo. Este texto, en su contexto histórico, habla primero de una audiencia de peregrinos israelitas, recordando que su seguridad y su futuro no estaban en sus manos, sino en las de Dios. Salomón, quien construyó el templo, sabía bien que ni el oro ni las piedras aseguraban la presencia de Dios. Y hoy, como creyentes en Cristo, sabemos que Él es el verdadero edificador de la casa de Dios. Y la iglesia, y por extensión nuestros hogares como parte de su cuerpo, son ahora templos del Espíritu Santo. La vida familiar cristiana no es simplemente un proyecto moral o una tarea pedagógica, sino una participación en la obra de Cristo.
Segundo, vemos un llamado al descanso de la fe. El versículo 2 se refiere a la ansiedad diaria, cotidiana del que trabaja sin descanso, como muchos padres hoy, preocupados por el bienestar de sus hijos. La frase "a su amado dará Dios el sueño" no es simplemente una promesa de dormir bien, sino una declaración de reposo espiritual. Cristo es el amado del Padre, y en Él también nosotros somos hechos amados. En Cristo podemos descansar de nuestra angustia como padres, no porque dejemos de trabajar, sino porque reconocemos que la obra más importante en la vida de nuestros hijos es obra de gracia y no de esfuerzo humano. Ahora, lo tercero, los hijos como herencia y no como proyecto. A partir del versículo 3, el Salmo cambia de tono y se vuelve profundamente familiar. Dice, un don del Señor son los hijos. Esto confronta la visión moderna de los hijos como extensiones del yo, como proyectos que hay que perfeccionar. No, dice el Salmo, son herencia, son regalos, son cosas de estima. Las flechas en manos del valiente son una imagen poderosa. Nuestros hijos han sido puestos en nuestras manos por un tiempo con un propósito, pero no permanecen en nuestras manos. Son lanzados hacia un mundo que no controlamos, y ahí es donde el evangelio entra. Así que Liliana nos recordaba en su entrevista que la salvación pertenece al Señor. Criar adolescentes es en muchos sentidos el arte de aprender a soltar mientras se sigue amando, guiando y orando. Y este salmo nos invita a confiar en que nuestras flechas no vuelan solas. El Dios que nos dio la tarea de formarlas también es el Dios que las dirige al blanco. A las madres o los padres que se sientan desanimados en esta etapa, no estás construyendo solo. No estás velando en vano. Cristo, el maestro constructor y el buen pastor, escúchame, Cristo no duerme. Si estás en Él, eres amado. Y a su amado, Él le da el descanso. Espero que esta breve meditación de este salmo renueve tu visión de la maternidad, mamá. O si eres padre, que renueve tu visión de la paternidad. No lo veas como una carga que tienes que cargar por tu cuenta, sino como una obra de la gracia en la que Cristo mismo está presente. Sigue sembrando la palabra, sigue corrigiendo con amor y sigue apuntando a Cristo, porque si el Señor edifica la casa, no será en vano. Cuando tus hijos te cierren la puerta, Dios te abre la suya. Cuando sientes que has fallado, Cristo permanece fiel. Y cuando no veas el fruto, recuerda que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Mamá, no estás sola, Dios está contigo. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, mi hermana, si algo nos deja claro este salmo es que nuestras fuerzas no bastan, pero la gracia de Cristo sí. No estás solo en la tarea. El Señor no te pide perfección, sino confianza. La crianza, especialmente en la adolescencia, puede parecer una batalla diaria, pero no luchamos solos. Si Jesús edifica la casa, nuestro trabajo no será en vano. Así que aferrémonos a Él. Entreguémosle no solo nuestros hijos, sino también nuestros temores, nuestro cansancio, nuestro anhelo de verlos caminar con Dios. Él es fiel. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias porque sabemos que en cada etapa tú estás con nosotros. Te pido hoy por las madres y los padres que están trabajando con un adolescente, especialmente esos adolescentes rebeldes o los que quizás ellos mismos están llevando sus propios dolores. Padre, te pedimos que les des fe y que les des tu paz y que les des ojos espirituales para creer que tú estás en control de todo, saber que, Señor, tú estás guiando cada momento. Te pedimos por los hijos también, que tú los bendigas, que los protejas y los ayudes a encaminarse hacia ti. Oh Señor, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Padre, te pedimos hoy por esa persona que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo. Padre, que hoy entienda su necesidad de reconciliarse contigo.
y de la oportunidad que tú ofreces a través de Cristo, el que murió, el que resucitó, el que viene otra vez, Señor. Padre, hoy que pongan su fe en Cristo como el único y suficiente Salvador. Es en su nombre que oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie La Maternidad, Fe para cada etapa. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.